Hola, buenas tardes, chavos. En el día de hoy seguiremos con nuestro estudio de los personajes de la Biblia. A mí en este caso me tocó Samuel y pues hoy vamos ahora sí, más a enfatizar sobre la vida de Samuel y hoy nada más vamos a hablar sobre su nacimiento y parte de la infancia de Samuel. Y pues los espero. Voy a esperar un poquito de gente para que se conecte. Por lo tanto, agarren sus cosas, preparen todo lo que van a usar. Yo voy a agarrar todo lo que voy a usar. Voy a preparar mi Biblia y también por si quieren usar un cuaderno, una Biblia, pues aprovechen este tiempo que vamos a esperar un poquito de gente a que se conecte. Ya casi en un minuto comenzamos. Tranquilos. Ahorita ya empezamos con esto. Casi ya casi empezamos. Acomoden y acomódense y ya. Bueno, por mientras hay que orar. Padre, en el día de hoy te damos gracias ah, por la oportunidad que nos diste hoy de tanto despertar y hoy también me es la oportunidad de dar este estudio, Padre, que hoy te pedimos que sea de que este estudio sea de gran bendición para los jóvenes, que nos ayude a conocerte un poquito más a ti y también conocer un poquito de uno de tus siervos que fue Samuel, que fue de gran importancia en la historia de Israel, Padre. Y al final con este estudio que tú seas glorificado, que al final tú seas el que le demos la honra y la gloria y que a través de esos estudios nosotros los jóvenes podamos eh, analizar y enfocarnos y que todo esto que vamos a aprender que lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas, que al final tú seas el que nos ayudes en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para recapitular, podemos ver que desde el capítulo 1 se nos presenta el Cana, que fue el padre de Samuel, que el Cana pertenecía a Ramataín, que se cree que también ahí nació Samuel. También en parte del capítulo, del versículo 1 y del versículo 2 del capítulo 1, podemos ver que el Cana tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Antes esto era permitido en el Medio Oriente, entregar a una de las siervas a su esposo para tener hijos por ella. Y como ya lo hemos repetido, esto se ve desde en 1 Samuel el capítulo 1, versículo 1 y el 2. Pues acompáñame a leerlo, que es 1 Samuel, vers- capítulo 1, versículo 1 al 2. Espero un poquito a que lo busquen, para que piensen que no les estoy mintiendo, algo por el estilo. No, ahorita vamos a ver la palabra y qué dice sobre esto que les acabo de comentar. Y dice así: Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni, Fignes, que eran sacerdotes de Jehová. Como podemos ver que, para que vean que no les mentí, podemos ver que en el versículo 1 y 2 se nos presenta a Ana y a Penina como las dos esposas de Elcana.
En los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer que estéril era considerada una fracasada. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. Y aunque el Cana pudo haber abandonado o dejado a Ana, pero no lo, pero aún así que no le pudo dar hijos, el Cana amaba mucho a Ana. Aún así, el Cana permaneció dedicado a ella amorosamente, a pesar de la crítica social que iba a recibir en esos tiempos. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel, el versículo 5 que dice, pero Ana le daba una parte, no, en el 4 del 5, el 3 al 5, dice así, todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Cuando llegaba el día en que Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas, pero Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En este versículo podemos ver que el Cana amaba a Ana, a pesar, como ya lo hemos comentado, que no podía tener hijos a pesar de su esterilidad. Y vemos que al final no le importó eso y fue que él no la abandonó. Aún así podemos ver que Ana tenía buenas razones para sentirse desconsolada y desalentada y a veces amargada. Porque, fíjense, no podía tener hijos y aún compartía a su esposo con Penina, que a veces Penina la humillaba para que ella se sintiera mal. Y esto aún lo podemos ver en 1 Samuel en el capítulo 1, versículo 6, que podemos ver que Ana y Penina eran rivales. Acompáñenme a ese versículo y dice así: y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Podemos ver que esta Ana consideraba a Penina como una rival y también que ella se entristecía y a veces había veces en que lloraba amargamente y hubo veces en las que de plano no comía por la tristeza que ella sentía. La tristeza que ella sentía en su corazón, aunque su esposo, que era Elcana, la consolaba, él no podía entender realmente qué era sufrir esa aflicción que tenía Ana. Aunque, como ya lo he dicho, aunque su marido la consolaba, él no entendía qué pasaba. Él quiso cuestionarla sobre su amargura, diciendo que él era mejor que 10 hijos, pues el corazón de Ana estaba afligido. Aún podemos ver que Elcana no sentía empatía con su esposa porque él ya tenía una descendencia con su sierva Penina. Y pues de una u otra forma también se entiende por qué Ana se sentía muy desconsolada, porque en los tiempos del Antiguo Testamento los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. Eran una fuente de trabajo para la familia y su deber era cuidar a sus padres en su vejez. Y podemos ver que aún también Ana se sentía afligida por eso, porque ya cuando estuviera en su vejez Ana, ¿quién realmente le iba a cuidar? ¿Quién iba a hacer, quién iba a estar con ella si no era su esposo, si no era su esposo, debía ser un hijo que debiera apoyarla o ayudarla ya en su vejez. Ya en versículos posteriores también analizamos que Ana oró e hizo voto nazareo a su hijo, ofreciéndolo a Jehová, pidiendo un hijo varón y ofreciéndolo a todos los días de su vida. Acompáñenme al
1 Samuel del 1:10 al 11. Y dice así: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Parte del 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino de que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En esta parte del versículo 11 dice que yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Podemos ver que Ana hizo un voto nazareo a su hijo Samuel, bueno, a su futuro hijo, que no sabía que lo iba a llamar Samuel, pero le hizo un voto nazareo a Samuel, que para cumplir el voto nazareo se debía de hacer las siguientes cosas: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre, de vino ni de vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. La primera referencia que se hace el voto de Nazareo lo podemos ver en los tiempos de Moisés, en el versículo números del 3, del 6 al 8. Aún podemos ver el voto de Nazareo un poquito ya después con... aún podemos ver aún el voto de Nazareo a ya después en próximos libros, a Sansón, que también le hicieron un voto de Nazareo, pero también ahí podemos ver que Samuel tuvo que cumplir estas cosas para realmente hacer que el voto de Nazareo se cumpliera. Ya después en siguientes posteriores capítulos en 1 Samuel capítulo 1 del versículo 20 podemos ver la primera referencia que se hace a Samuel en la Biblia. Y acompáñenme al versículo 1 Samuel del 1 al 20. Y dice así: Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Aún podemos ver en este versículo que ahí ya nos hace la primera referencia a lo que es Samuel, y también el significado de su nombre, que significa se lo pedí a Jehová. Ya como lo hemos dicho, a ella es la primera referencia que se hace Samuel, ya la primera vez que se habla realmente al personaje de Samuel. Y aún podemos ver en los siguientes versículos que en una oración que hizo Ana, que bueno, en una como para ya subir a su hijo a entregarlo a Dios en el tabernáculo, ya para entregarlo, fue que lo entregó a los 3, entre los 3 o 2 años. A esa edad se acostumbraba normalmente a destetar a los niños. Y la palabra destetar significa hacer que deje de mamar un niño el seno de su madre. O también un otro significado que dice que es hacer que una persona se aparte de la protección familiar y se valga por sí misma. Y esto lo podemos ver según la RAE. Entonces, podemos ver que como que tiene un significado eso de al momento de destetar, que Samuel ya fue como apartado de esa protección familiar, y que al final él al subirlo al tabernáculo fue como que si lo hubiera hecho
como que si se valiera por sí mismo. Ya cuando fue destetado Samuel, eh, fue cuando ya Ana dejó a su hijo en el tabernáculo y lo entregó a Jehová. Se deja ver que aún Ana renunció a lo que más quería, que fue su hijo, y lo presentó a Elí para que sirviera en la casa de Dios. Podemos ver aún que Ana era una mujer que dependía de Dios y al final fue redimida por la gracia de Dios. Como un dato extra podemos ver que lo que casi el capítulo 2 del 1 al 10 podemos ver que Ana, bueno, hizo un cántico Ana a Dios, en sí lo alabó por ser una roca fuerte e inmutable, porque al final Ana se dio cuenta que Dios era el todo soberano y que al final a él se le tenía que acudir. Y como un poquito de que venía en eh, en el cántico de Ana, dice, podemos ver que la oración de Ana nos muestra que todo lo que tenemos y recibimos es un préstamo de Dios. Ana pudo haber tenido muchas razones para ser una madre posesiva, pero cuando Dios contestó su oración, ella cumplió su promesa de dedicar a Samuel al servicio de él. Ella descubrió que el gozo más grande en tener un hijo es regresarlo total y libremente a Dios. Ella entró en la maternidad preparada para hacer lo que todas las madres deberán hacer a la larga, dejar ir a sus hijos. Como ya hemos dicho, aún podemos ver en la oración que hizo que también aún ella resistió a la tentación de hacer la justicia por su propia mano y vio a Dios como el juez supremo que administra justicia perfecta, que es el soberano sobre todas las cosas. Y aún así, nosotros, tomando como ejemplo a Ana, debemos de ser así. A veces pensamos que nuestra justicia es una justicia verdadera, una justicia perfecta, pero no. A veces siempre los planes de Dios son mayores que el de nosotros, tan como igual en la justicia de Dios es realmente perfecta y eficaz. Y ahí podemos tomar como ejemplo a Ana, que Ana fue de gran, que podemos ver, a mí, bueno, a mí en este caso me dejó ver que Ana fue que al final a cabo entendió que Dios iba a hacer su justicia y que Dios iba a ser el que la iba tanto a redimir como a no a vengar, sino la iba a dar justicia sobre todo lo que le hizo Penina, el daño psicológico que le hizo Penina al momento de burlarse de ella. Ya más adelante con Samuel, en el versículo 2:11 de 1 Samuel, nos habla de Samuel cuando era niño y ministraba de Jehová delante del sacerdote Elí. Y el significado de administrar es servir o ejercer un oficio o ministerio. Acompáñenme a 1 Samuel 2:11. Y dice así, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Podemos ver que el Samuel servía a Dios y al sacerdote Elí. Por lo tanto, Samuel era ayudante o asistente de Elí en ese rol. Las responsabilidades que tenía Samuel era abrir todas las mañanas las puertas del tabernáculo, limpiar el mobiliario, barrer pisos. Imagínense que ya siendo niño, como que será 5 años, imagínense tener esas responsabilidades desde muy temprano abrir las puertas del tabernáculo y limpiar todo el mobiliario que estuviera ahí. O sea, aún fue como que Dios le dio esa perseverancia y hasta cierta manera humildad, porque a veces podemos creer que lo más
pequeño como es limpiar o barrer, eh, es algo muy, por así decirlo, muy tonto, pero no. Cada cosa tiene su razón. Y aunque como vemos aquí, Samuel de una manera fue humilde porque a veces creemos que, como ya lo había repetido, que barrer o hasta limpiar los baños es algo humillante, pero no, al contrario, lo debemos de hacer de una forma de agradecimiento a Dios y de forma humilde, porque hasta en esas cosas, en las cosas más pequeñas nos podemos vanagloriar y decir, ah, yo limpié los baños o yo hice tal cosa, pero no. Aún tenemos de tomar el ejemplo del pequeño Samuel, que fue humilde y aún desde muy pequeño se le enseñó a obedecer a sus autoridades, que fue Elí, aunque a veces yo siento, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Imagínate ser un niño y levantarse todos los días temprano o para abrir las puertas. O sea, la verdad sí es una tarea complicada más para un niño. Y aún podemos ver que Samuel se sometió a esa autoridad que fue puesta por Dios. Y ya más adelante podemos ver Samuel ya, que ya Samuel ya después ayudaba a tener un poquito de roles más importantes, pero ahorita en lo que era niño hacía estas cosas. Y aún podemos ver que se deja ver que Samuel aprendió a obedecer y a servir en las cosas más pequeñas como el aseo del tabernáculo. En ese aspecto debemos ser como Samuel y obedecer a las autoridades que son puestas por Dios, que pueden ser nuestros padres, abuelos, hermanos mayores, pastores, maestros, etcétera. Todas las autoridades que tenemos al transcurso de nuestra vida debemos de obedecerlas aunque no nos guste a veces. Y ya en posteriores versículos, 1 Samuel 2:18, si quieren no lo busquen, es algo muy corto, pero si quieren es 1 Samuel 2:18 y dice así. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Muchos dirán, ¿qué es un efod de lino? Un efod de lino es una de las piezas de las vestiduras que fueron concesionadas para que el sumo sacerdote Aarón las usara cuando entrara al ministrar al santuario delante de Dios y cuando saliera para que no muriera. Según en el Éxodo 28, el efod es una especie de chaleco, un delantal de dos piezas, sin mangas, que cubre el torso por debajo de la cintura, unida por hombreras decoradas con dos piezas de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel, grabadas en él ellas según el orden de su nacimiento. El efod es una pieza vistosa de riqueza material y artística, una obra primorosa de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, pues el significado trasciende las dimensiones físicas que no tienen cavidad en el cielo. Como podemos ver, perdón si los muestro un poquito raro la manera en que les presento el efod de lino, pero el efod de lino más o menos era así. Ya casi no me dio tiempo de hacer unas diapositivas para enseñarlos de manera correcta, pero así era el efod de lino. Como podemos ver, aquí están las 12 joyas que representan las 12 tribus de Israel. Y aquí podemos ver el manto, las cananillas, el ónice y el cinto de justicia. El oro representaba un elemento valioso e incorruptible. El azul significaba la majestuosidad. El púrpura, el sinónimo de autoridad. El carmesí, el humanismo. El lino torcido, frescura y limpieza. Perlas de onix, la obra que se hace para honrar. Y los nombres grabados, sentido de pertenencia. Podemos inferir entonces que el significado bíblico de efod gira en torno al comportamiento y responsabilidad que implicaba asumir un ministerio que sería el reflejo o sombra del ministerio que
e instauraría el gran sumo sacerdote celestial, Jesús. Aún podemos ver que en esta parte del efod se hace referencia a Jesús antes de que él naciera, de hacerse presente aquí en la tierra. Y pues ya como conclusión, podemos ver que antes de que naciera Samuel, ya fue predestinado para servir en el tabernáculo con el sacerdote Elí. Mientras fue creciendo, fue agradable entre los ojos de Dios y de los hombres. También podemos ver que Samuel debe tomarse como un ejemplo de obediencia en las cosas de Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora sí, como que iba a ser un poquito más corto porque casi lo que es el versículo, bueno, los capítulos 1 y 2 no hace tanta referencia a Samuel, sino se hace más referencia a Ana y Elcana. Bueno, a Ana y Elí. Y aún sus hijos, que una parte, bueno, si no mal recuerdo, en el 1 aún habla sobre la desobediencia de sus hijos, y eso que eran sacerdotes. Por eso ahorita no puede de gran manera expresar, porque no, en sí no viene mucho, o no sé si al final estoy mal, pero no viene mucho lo que es Samuel en estos dos capítulos. Pero pues lo que sí estoy seguro, lo que hemos visto, que la enseñanza que me dejó fue que Samuel, y la enseñanza que debemos de tomar todos, es que Samuel fue obediente desde muy pequeño, desde muy pequeño. Y aún podemos ver a Ana que ella dejó todo su dolor y aflicción a Dios, y al final vio a Dios como el único rey y soberano que la iba a hacer, y que iba a hacer justicia por ella, y que al final en el cántico que hizo no tomó por sí misma ella venganza. Y también aún podemos ver que dedicó en cuerpo alma al pequeño Samuel. Y ya después podemos ver que Ana, bueno, tuvo más hijos, entonces por lo tanto Samuel tuvo más hermanos. Y pues es todo en mi caso. Ya, como les ya había dicho, en estos casi dos capítulos hablan un poquito del nacimiento y de la infancia de Samuel. Eh, en sí no se habla mucho, pero, pero ya en los siguientes, que el tercer capítulo es El Señor llama a Samuel. Ese sí va a ser un capítulo muy interesante, que ahora sí nos vamos a embarcar mucho. Mm, y, y pues hasta luego. Les deseo y pues espero que sea de gran bendición este pequeño estudio que hoy tuvimos, que los haya ayudado en algo para seguir perseverando. Y pues ya por último, ya para terminar, hay que orar. Bueno, Padre, en el día de hoy te damos gracias por este estudio que nos, que tú principalmente nos dices en tu palabra, que al final que tú seas el que se glorifique en esto, que ya en próximos capítulos tú seas el que me ayude a expresar de gran manera tu palabra, y que al final cada uno de nosotros nos fuéramos con una gran enseñanza sobre quién era Samuel y qué representó en Israel. Ya en posteriores capítulos lo veremos. Pues Padre, te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, ya los dejo. Espero que les haya sido de su gusto, y pues los seguimos viendo ya en posteriores capítulos que a mí me va a tocar. La semana que viene le toca a Yuri. Digo, el jueves le toca a Yuri. Y pues hasta luego. Chao.